En octubre de 2011, Alan Meyer, de 27 años, se adentró en el parque Humboldt Redwoods. Esa noche debía ponerse en contacto con su hermano, pero nunca llegó. Exactamente 10 años después, en noviembre de 2021, su cuerpo fue encontrado dentro del tronco de una secuoya gigante caída. Estaba perfectamente conservado en un bloque de resina transparente y dura. Inmediatamente quedó claro que no se trataba de un fenómeno natural, pero ¿quién convirtió al turista vivo en una pieza de museo congelada? ¿Y por qué? Lo descubrirás en este vídeo. Los acontecimientos de esta historia se presentan como una interpretación narrativa. Algunos elementos han sido modificados o recreados para la coherencia del relato. El 14 de octubre de 2011, a las 8 de la mañana, una niebla plateada seguía espesa sobre la carretera de Matol, que atraviesa las zonas más densas del parque Humboldt Redwoods. Este lugar del norte de California es conocido como la Avenida de los Gigantes, y hacia allí se dirigía aquella mañana un Jeep Cherokee verde oscuro, fabricado en 1939. Al volante iba Alan Meyer, de 27 años, un ingeniero de sonido autónomo de San Francisco que no había venido aquí por las vistas. Le interesaba algo que cada vez escasea más en el mundo moderno: el silencio absoluto. Alan no era un turista corriente que se hace un selfie delante de las secuoyas y vuelve a su coche. Su hermano, Eric Meyer, contó más tarde a los investigadores que Alan estaba obsesionado con la idea de la ecología acústica. Buscaba puntos en el mapa donde el nivel de ruido artificial, el zumbido de los aviones, el eco de las autopistas, el sonido de los motores, fuera cero durante al menos 15 minutos. En su mochila llevaba una grabadora profesional Zoom HF4000, un juego de caros micrófonos a prueba de viento y un mapa topográfico detallado del sector que los forestales locales llamaban Shadow Bowl. Se trata de una profunda depresión entre las crestas donde rara vez llegaban los sonidos de la civilización, y aún más, rara vez, la luz del sol. A las 14:30, una cámara de videovigilancia montada en la verja de un almacén maderero privado en el límite del parque captó el coche de Alan. La granulada grabación en blanco y negro muestra el todoterreno pasando lentamente, girando por un camino de tierra hacia el inicio del sendero de Bull Creek Flats. El conductor no mira a la cámara, tiene la ventanilla cerrada. Esta fue la última imagen confirmada de Alan Meyer con vida. Según el plan que Alan había dejado a su hermano, debía llegar al punto de grabación, pasar allí unas 4 horas y regresar al coche antes de la puesta de sol. A las 20:00, prometió llamar a Eric para confirmar que había llegado a la autopista 1, pero el teléfono estaba en silencio. A las 24:45, la llamada de su hermano fue desviada al buzón de voz. A las 5 de la mañana siguiente, Eric Meyer, presintiendo que había ocurrido algo irreparable, llamó a la oficina del sheriff del condado de Humboldt. La operación de búsqueda comenzó a las 7 de la mañana del 15 de octubre. Los guardas que patrullaban encontraron el jeep de Alan en una extensión de grava a 3 kilómetros de la autopista. El vehículo estaba cerrado con una cerradura central. El interior estaba en perfecto orden, impropio de una emergencia. En el asiento del acompañante había una tableta con una agenda de citas programadas y un termo metálico con café frío. No había señales de lucha alrededor del coche, ni cristales rotos, ni señales de otro vehículo en la grava. A las 9:30 llegó al lugar un equipo canino. El perro, un pastor alemán llamado Bark, siguió el rastro desde la puerta del conductor. El perro guió con confianza al grupo hacia el interior del bosque, ignorando el sendero turístico marcado. La ruta de Alan, a juzgar por la reacción del perro, discurría a través de una densa maleza de helechos, en dirección al centro del Shadow Bowl. Los investigadores siguieron al perro durante exactamente 1,5 kilómetros. Sin embargo, el perro se detuvo bruscamente cerca del lecho seco y rocoso de un arroyo estacional. El adiestrador anotó en su informe que el animal empezó a comportarse de forma atípica.
El perro daba vueltas en círculo, gimoteaba y se negaba a seguir adelante, como si el olor simplemente hubiera desaparecido en el aire. El suelo de la zona estaba cambiando. En lugar de tierra húmeda, había una gruesa capa de agujas de secuoya roja de medio metro de grosor. Esta manta no dejaba huellas de zapatos. El equipo forense peinó un radio de 300 pies alrededor del punto donde se había perdido el rastro, pero no encontró ninguna pista, ni una tapa de objetivo perdida, ni una huella de bota, ni una rama rota. Durante las 3 semanas siguientes, Humboldt Park se convirtió en el escenario de una búsqueda a gran escala. Más de 50 voluntarios y rescatadores profesionales participaron en la operación. Helicópteros de la Guardia Nacional, equipados con cámaras termográficas, sobrevolaron el sector a diario, pero esta tecnología se mostró impotente ante la naturaleza. Las copas de las secuoyas gigantes, que alcanzaban los 300 pies de altura, creaban un dosel tan denso que los sensores térmicos no podían penetrarlo hasta el suelo. Para el operador de la cámara termográfica, el bosque parecía un sólido punto frío. Los guardas forestales propusieron una teoría sobre las trampas naturales. En esta zona, muchos árboles viejos tienen cavidades quemadas en las raíces o fosas ocultas disimuladas por helechos y madera podrida. Una persona que se desviara del camino podría caer fácilmente en un agujero de este tipo y quedar atrapada bajo tierra. Equipos especiales con sondas comprobaron todas las posibles depresiones a lo largo de la ruta probable de Alan. Bajaron cámaras a troncos vacíos y retiraron restos de las ramas, pero el resultado fue nulo. A primeros de noviembre, se había perdido la esperanza de encontrar a Alan con vida. En los informes oficiales, los investigadores señalaron un detalle extraño. A pesar de la presencia de depredadores en el bosque, pumas y osos, no se encontraron rastros de ataques de animales, trozos de ropa, sangre o materiales biológicos. Alan Meyer simplemente desapareció en el paisaje que tanto le gustaba grabar. El caso se convirtió en un caso de personas desaparecidas, y su expediente en la estantería de la oficina del sheriff empezó a acumular polvo poco a poco, igual que el jeep que llevaba mucho tiempo en el depósito como testigo mudo del último viaje de su dueño. El silencio que buscaba acabó por encontrarlo. El 14 de noviembre de 2021, la costa norte de California se recuperaba del impacto de la llamada tormenta atmosférica fluvial. Este fenómeno meteorológico trajo consigo precipitaciones récord y vientos que alcanzaron rachas de 80 millas por hora. En el parque Humboldt Redwoods, en el sector cercano a la bifurcación sur del río Eel, la tormenta dejó un desastre de carreteras arrasadas, tendidos eléctricos derribados y decenas de árboles caídos. Para el equipo de forestales que salió a despejar los escombros a las 7 de la mañana, fue un trabajo rutinario, aunque agotador. El jefe del equipo, Tom Harrison, un veterano de 45 años del servicio forestal, señaló más tarde en un informe que el aire de aquella mañana estaba saturado de olor a ozono y madera fresca. Su objetivo principal era una zona del bosque antiguo donde había caído una secuoya gigante conocida por los guardas como el candelabro. Este árbol recibió su nombre debido a una mutación específica de la copa. A una altura de unos 100 pies, el tronco principal se ramificaba en varios más pequeños que se asemejaban a un candelabro. El árbol, cuya edad se estimaba en 1500 años, no pudo soportar la presión del viento y el suelo húmedo. No se arrancó de raíz, sino que se partió longitudinalmente, cayendo por la empinada ladera de un barranco. Hacia las 11 de la mañana, el equipo llegó al lugar de la caída. El tronco del candelabro estaba inclinado, bloqueando el drenaje natural. Harrison ordenó al equipo que empezara a cortar ramas para evaluar el alcance de los daños y estabilizar el tronco. El sonido de las motosierras rompió el silencio matutino, pero al cabo de 20 minutos, el trabajo se detuvo de repente. Uno de los obreros, que estaba trabajando alrededor de la parte inferior del tronco, empezó a gritar y a agitar los brazos, exigiendo que se apagaran los equipos. Cuando cesó el ruido de las herramientas, Harrison bajó a la avería. Lo que vio
no encajaba con la imagen habitual de las secuelas de la tormenta. En la parte inferior de la secuoya, donde el tronco tenía una cavidad natural, la llamada pluma de ganso o pluma de ganso, un hueco quemado por dentro, típico de las secuoyas viejas que han sobrevivido a incendios forestales, pudo ver algo antinatural. Normalmente esas cavidades están negras de hollín y vacías, pero esta estaba llena hasta los topes. Sobre la corteza oscura y húmeda destacaba una enorme masa monolítica de color amarillento translúcido. Llenaba perfectamente el interior del árbol, repitiendo cada curva de la madera quemada como un relleno gigante. El primer pensamiento de los forestales fue que el árbol había segregado una increíble cantidad de resina, tratando de curar la vieja herida, aunque los botánicos saben que las secuoyas no producen tales volúmenes de savia. El sol, que en ese preciso momento se abría paso entre los huecos de las nubes, impactó con un rayo directamente en este bloque ambarino. La luz atravesó el fangoso espesor del material, iluminando lo que había en su interior. No era un patrón caótico de madera. En el centro del bloque, congelado en la eternidad, había un hombre. La visión era tan surrealista que, según Harrison, su cerebro se negaba a aceptar la realidad. El hombre parecía un insecto gigante atrapado en ámbar prehistórico. Su cuerpo estaba en posición vertical. Iba vestido con una chaqueta North Face verde oscuro y unos pantalones de montaña grises, prendas que se conservaban perfectamente sin perder su color. Una mochila negra colgaba de sus hombros, con sus correas cortando la tela de la chaqueta, creando la ilusión de movimiento. Lo más aterrador, según los testigos presenciales, era el rostro. No era la expresión tranquila de una persona que se ha quedado dormida o se ha desmayado por el frío. La cabeza estaba ligeramente inclinada hacia atrás, la boca entreabierta en un grito mudo, y los músculos del cuello estaban tan tensos que se notaba incluso a través del grosor de la masa amarilla. Los ojos estaban abiertos, pero el material turbio impedía ver. Parecía que la sustancia lo había capturado al instante, en un momento de espasmo u horror indescriptible. El detalle era asombroso. Los trabajadores podían ver incluso las pequeñas burbujas de aire congeladas cerca de la nariz y la boca, prueba de su último aliento. Un fino cable negro de auriculares salió del bolsillo de su chaqueta, desapareciendo suavemente en las profundidades de su mochila. El bloque de material era duro como una piedra. Cuando uno de los forestales tocó suavemente la superficie con su guante, quedó claro que no se trataba de una resina natural blanda, sino de un polímero de extraordinaria resistencia. Harrison se puso inmediatamente en contacto con el central por radio, informando del hallazgo de un cuerpo humano con el código 1144, posible muerte, pero añadió que la situación requiere la presencia inmediata de científicos forenses y equipos especiales. Mientras esperaban la llegada de la policía, la tripulación permaneció en silencio alrededor del gigante caído. La luz jugaba con los bordes del sarcófago amarillo, convirtiendo la escena en una inquietante instalación resplandeciente en medio de un bosque sombrío. El cuerpo no mostraba signos de descomposición. La piel parecía pálida pero intacta. Parecía que el tiempo se había detenido para este hombre en el segundo exacto en que la sustancia viscosa se cerró sobre su cabeza. Ninguno de los presentes sabía el nombre de la víctima, pero a uno de los guardas forestales que trabajaba en el parque desde hacía más de 15 años, la ropa y la mochila le resultaban familiares. Recordaba una búsqueda realizada 10 años atrás de un joven que buscaba tranquilidad. Ahora la había encontrado. Alan Meyer pasó a formar parte del bosque en sentido literal, fundiéndose con el árbol que debía ser su escondite, pero que se convirtió en su prisión eterna. El 15 de noviembre de 2021, a las 8:45 de la mañana, un camión del Servicio Nacional de Parques entró en el patio trasero de la morgue del condado de Humboldt, en Eureka. Tardaron casi una hora en descargar el objeto, que en los documentos adjuntos figuraba como Prueba 1. Era un enorme trozo de tronco de secuoya que pesaba más de 600 libras,
con una cápsula amarillenta que brillaba tenuemente en su interior. Para el personal de la morgue, acostumbrado a los procedimientos habituales de autopsia, se trataba de un reto sin precedentes. El patólogo jefe del condado, el Dr. Marcus Vance, señaló más tarde en su informe: nos enfrentábamos no solo a un cadáver, sino a una estructura monolítica en la que la materia biológica y la envoltura sintética se habían convertido en una sola cosa. Un primer examen realizado ese mismo día destruyó instantáneamente la teoría del origen natural de la sustancia. El análisis químico de muestras superficiales demostró que no se trataba ni de resina de madera ni de ámbar. Las secuoyas, incluso las más antiguas, son fisiológicamente incapaces de segregar tal cantidad de oleoresina. El análisis espectral de laboratorio identificó el material como un polímero epoxi industrial de 2 componentes y alta viscosidad. Este tipo de sustancia se utiliza habitualmente en la construcción naval, para el vertido de encimeras decorativas o la conservación de piezas de museo. Los expertos hallaron restos de un pigmento amarillo ocre en la composición, que se añadió deliberadamente. La persona que creó este sarcófago intentó imitar deliberadamente el color natural de la resina de madera para que el escondite no resultara obvio a los transeúntes ocasionales. El Dr. Vance se enfrentó a un problema técnico. Era imposible extraer el cuerpo del bloque de polímero de la forma tradicional. Tras la polimerización, la resina epoxi se volvió más dura que el hueso. Cualquier intento de romper o cerrar el capullo habría causado daños irreparables en los tejidos de la víctima. Por lo tanto, se decidió realizar una autopsia virtual. El 16 de noviembre, el objeto fue transportado al departamento de radiología de un hospital local, donde se disponía de un potente tomógrafo industrial. Los resultados del escáner, que aparecieron en los monitores de la sala de control, silenciaron incluso a los expertos forenses experimentados. Las imágenes de alta resolución, capa por capa, revelaban la espantosa cronología de la muerte de Alan Mayer. Las imágenes mostraban claramente líneas horizontales de demarcación de la densidad del material. Esto indicaba que el sarcófago no se vertió de una sola vez. El proceso tuvo lugar por etapas. Los expertos contaron 5 capas separadas. Esto significaba que el asesino había estado acudiendo al árbol durante varios días, vertiendo otra porción del polímero, esperando a que se endureciera y regresando de nuevo. Un escáner del cuerpo confirmó las peores sospechas. Alan Mayer estaba vivo cuando comenzó el vertido. Sus piernas estaban sujetas por la primera capa, que le llegaba hasta los tobillos. La siguiente capa le ataba las rodillas. La postura de sus brazos mostraba un intento desesperado pero constreñido de levantarlos hacia arriba para protegerse del líquido viscoso que subía. El diafragma estaba antinaturalmente contraído, y los pulmones parecían quemados en las imágenes. El hecho es que el curado del epoxi es una reacción exotérmica. Cuando se mezcla en grandes volúmenes, la sustancia puede calentarse hasta 150 grados Fahrenheit y emitir humos tóxicos. La causa oficial de la muerte, que el Dr. Vance escribió en el certificado el 17 de noviembre, fue asfixia química, choque térmico e intoxicación aguda por compuestos volátiles. En efecto, Alan fue hervido vivo en su propia trampa, asfixiándose lentamente por el gas venenoso liberado por el polímero. Su rostro, congelado en una mueca de dolor, fue el resultado de un espasmo final cuando la masa caliente le alcanzó el cuello. Para obtener muestras para toxicología, los técnicos tuvieron que utilizar brocas de diamante para hacer un fino orificio en el muslo de la víctima. El análisis de los tejidos reveló una elevada concentración de ketamina, un potente anestésico disociativo, en la sangre. Esto explicaba por qué el hombre, joven y físicamente sano, fue incapaz de escapar de la cavidad del árbol en la fase inicial. El asesino le inyectó la droga, que inmovilizó su cuerpo, pero probablemente dejó su conciencia parcialmente lúcida. Alan Mayer vio y sintió cómo le convertían en una parte del árbol, pero no pudo mover ni un dedo para escapar.
El informe también señalaba que la ropa de la víctima estaba completamente intacta, sus bolsillos no estaban vueltos hacia afuera. No se trataba de un robo. La mochila permanecía sobre sus hombros, los auriculares en sus oídos. En el TAC, los expertos observaron el contorno rectangular de un dispositivo electrónico cerca de la cintura de Alan, que también se metió en la zona inundada. Era una grabadora digital que Alan utilizaba para registrar el silencio. El polímero selló el aparato, protegiéndolo de la humedad y la descomposición durante 10 años. Ahora, para averiguar qué grabó exactamente el aparato en los últimos momentos de vida del turista, los forenses tuvieron que realizar una operación de joyería para cortar el equipo del monolito sin dañar la frágil electrónica. El 20 de noviembre de 2021, un mensajero especializado entregó en el Laboratorio Forense Digital de San Francisco un contenedor sellado con la etiqueta Biohazard Physical Evidence. Era una sala blanca y estéril, llena del zumbido de los servidores y el olor a ozono, que creaba un marcado contraste con el bosque húmedo y sucio del que había salido el objeto. Dentro del contenedor había un fragmento cortado de un bloque de polímero. A través de la capa amarilla y turbia se veía un rectángulo negro, la grabadora digital Zoom que Alan Meyer llevaba en el cinturón desde hacía 10 años. La ingeniera jefe del laboratorio, la doctora Sarah Chen, se enfrentó a un dilema técnico que podría haber destruido las pruebas antes de que pudiera comenzar el análisis. La resina epoxi se había adherido fuertemente a la carcasa de plástico de la grabadora. Cualquier intento de romper la carcasa con un martillo o cortarla con una sierra circular habría creado vibraciones que podrían haber dañado los frágiles contactos de la tarjeta de memoria. Además, el calor de las herramientas podría fundir los chips. Por eso, se decidió utilizar una fresadora láser de alta precisión con un sistema de refrigeración líquida que se utiliza habitualmente para abrir cajas negras tras accidentes aéreos. El proceso de liberación del dispositivo duró 12 horas de funcionamiento continuo. Milímetro a milímetro, el láser vaporizó el polímero hasta que los ingenieros llegaron al compartimento de la tarjeta de memoria. Cuando por fin el Dr. Chen sacó la tarjeta SD de 4 GB, parecía haber sido comprada ayer. Paradójicamente, el asesino había creado las condiciones ideales para conservar la información vertiendo resina sobre el cuerpo. El entorno de vacío sin acceso al oxígeno ni a la humedad impedía que los contactos se oxidaran. El 21 de noviembre, a las 10 de la mañana, los detectives de homicidios y los expertos en audio se reunieron en la sala de escucha. La tarjeta de memoria se conectó a un terminal aislado. El sistema reconoció la estructura del archivo. En la pantalla apareció una lista de 52 archivos de audio. Todos ellos estaban fechados en 2011. El último archivo, titulado 17 de octubre, silencio, tercer intento, se creó el día en que desapareció Alan. Duraba 42 minutos. El experto pulsó el botón de reproducción. Los primeros 30 minutos de la grabación solo contenían el ruido blanco de la naturaleza, el susurro del viento en las copas de las secuoyas a 300 pies de altura, el lejano grito de un arrendajo, la rítmica respiración de Alan y el crujido de las agujas de los pinos bajo sus botas. El análisis acústico demostró que se movía por un profundo desfiladero donde el sonido rebotaba en las laderas, creando el efecto de un espacio cerrado. En el minuto 38 de la grabación, el espectrograma visual del monitor cambió. La línea verde, que representaba el ruido de fondo, saltó bruscamente al sector rojo. Era un sonido que no pertenecía al bosque. Los expertos reprodujeron este momento 5 veces, aplicando filtros de reducción de ruido. Era un chasquido metálico, seco y claro. Uno de los detectives, antiguo militar, identificó el sonido como el obturador de una vieja cámara mecánica o el amartillado de un disparador, aunque no se oyó el característico timbre de un resorte. También podría haber sido algún tipo de herramienta de construcción específica. Inmediatamente después del clic, los pasos de Alan se detuvieron.
La grabación muestra cómo se detiene bruscamente y se sacude la chaqueta. Entonces se oye su voz, clara, un poco sorprendida, pero sin pánico. Habla como si se dirigiera a un transeúnte cualquiera. Lo siento, no sabía que esto era una zona privada. Es un parque en el mapa. Solo busco un lugar tranquilo para grabar. Como respuesta, se produce una pausa de 4 segundos. El silencio es tan profundo que se oyen acelerarse los latidos del corazón del propio Alan. Entonces, aparece otra voz. Es tranquila, uniforme, carente de cualquier color o acento emocional. El análisis espectral muestra que el locutor no se encontraba a más de 3 metros del micrófono. La voz solo decía una frase: por aquí no se puede pasar. El tono no era amenazador ni agresivo. Decía un hecho, con la misma indiferencia que un contestador automático. Inmediatamente después de la última palabra, el espectrograma muestra un fuerte pico de amplitud. Es el sonido de un impacto sordo, un objeto pesado y romo que golpea un tejido blando. Alan no tuvo tiempo de gritar. Lo único que oyó fue una exhalación aguda, como si le hubieran sacado todo el aire de los pulmones al instante. Luego se oyó la caída de un cuerpo, el crujido de los helechos al romperse bajo el peso de una persona y un golpe sordo contra el suelo. La grabación no se detuvo inmediatamente. La grabadora siguió funcionando durante otros 18 segundos, tendida en el suelo. Durante este periodo, los micrófonos registraron pasos lentos y pesados que se acercaban. Alguien se acercó a Alan, que estaba tumbado. No hubo palabras, ni insultos, ni respiraciones pesadas tras el golpe. Solo el chirrido de unas botas de cuero y un sonido extraño, como el desenrollado de una cinta adhesiva o el crujido del polietileno. Entonces, la grabación se detuvo. Probablemente el atacante se dio cuenta del dispositivo o simplemente lo apagó, aunque no se pulsó el botón de parada. El archivo se interrumpió debido a un corte de energía de emergencia, pero los datos se guardaron. Esta grabación de audio supuso un punto de inflexión. Transformó el caso de un hallazgo de cadáver en una investigación de asesinato a sangre fría. La voz del desconocido era tan clara que los forenses pudieron crear un perfil de voz. Era un hombre de entre 40 y 50 años, tranquilo, seguro de sí mismo y que controlaba la situación. La frase "por aquí no se pasa" no sonó como una advertencia de un guardia de seguridad, sino como una sentencia. Ahora los detectives no solo tenían un cadáver en un árbol, sino la huella sonora del asesino que se había encontrado con Alan 10 años atrás, en una parte del bosque donde, según los mapas, no debería haber ni un alma viviente. El 23 de noviembre de 2021, la investigación del asesinato de Alan Mayer cambió de vector. Si antes los detectives buscaban una respuesta a la pregunta ¿quién?, ahora la clave de la solución era ¿cómo? El informe técnico proporcionado por los ingenieros químicos contenía cifras asombrosas. Para rellenar una cavidad de este tamaño en el tronco de una secuoya, el asesino necesitaba al menos 80 galones de polímero líquido. En términos de peso, esto supone más de 700 libras de material. Esta cantidad no cabría en una mochila de turista. No se trataba de un acto espontáneo, sino de una operación logística a gran escala que requería transporte, dinero y, lo que es más importante, acceso a materiales industriales específicos. El detective Richardson, que dirigió la investigación financiera, comprendió que era imposible comprar tal cantidad de resina epoxi sin ser visto. No es el tipo de producto que se vende en un supermercado de ferretería normal. Un polímero de esta calidad, capaz de solidificarse a granel sin resquebrajarse, era caro. A precios de 2011, el coste de 80 galones rondaba los $5,000. Los investigadores empezaron a comprobar los registros de todos los proveedores de productos químicos en un radio de 300 kilómetros alrededor de Humboldt Park. Fue un trabajo tedioso. La mayoría de las empresas ya se habían pasado a las bases de datos digitales, pero las viejas facturas en papel de 2011 solían estar guardadas en sótanos o destruidas. Sin embargo,
Tuvieron suerte en la zona industrial de Jurica. Una empresa llamada Bay Area Industrial Resources, especializada en materiales para reparar cascos de yates y barcos de pesca, había conservado sus archivos. El 25 de noviembre, los detectives entraron en el almacén, donde el aire estaba saturado de un penetrante olor a estireno y disolventes. El propietario de la empresa, un anciano que llevaba más de 30 años al frente del negocio, recordaba al extraño cliente incluso antes de que la policía le mostrara la orden para inspeccionar los documentos. Según él, en el otoño de 2011 empezó a visitarles un hombre que compraba Marine Clear Cast, un costoso compuesto transparente utilizado para la colada profunda. Según las facturas conservadas, la primera visita tuvo lugar el 5 de octubre de 2011, 9 días antes de la desaparición de Alan. El hombre compró 10 galones de base y endurecedor. Pero eso fue solo el principio. Durante las 3 semanas siguientes, volvió 4 veces más, cada vez comprando 15 o 20 galones. Esto coincidía perfectamente con las conclusiones del patólogo sobre el vertido en capas del cadáver. El asesino compraba el material por lotes, vertía una capa, esperaba a que se endureciera y se iba a por una nueva porción. Un detalle de un recibo fechado el 12 de octubre llamó especialmente la atención de los investigadores. Además de la resina, el comprador adquirió 2 botes de colorante industrial ocre dorado. El dueño del almacén dijo que había preguntado al cliente por qué necesitaba teñir el barniz marino transparente. El hombre respondió brevemente y con sequedad: para restaurar muebles antiguos. Esto explicaba el tono amarillento del sarcófago, que le daba un aspecto de oleoresina natural. El cliente dijo llamarse Robert. Por supuesto, una comprobación demostró que no había ninguna persona con ese nombre y dirección. Siempre pagaba en efectivo, llevando billetes de $20 y $50 con bandas bancarias. No había cámaras de seguridad en el almacén en 2011, pero el encargado recordaba el vehículo del cliente. Era una vieja camioneta Ford EHF-50, probablemente de principios de los 90, de color azul oscuro o negro, con pintura descolorida en el capó. El detalle más importante que recordaba el testigo era una pegatina en el parachoques trasero de la camioneta. Era el logotipo de una conocida organización ecologista local. La imagen estilizada de una secuoya en un círculo verde con las palabras «Salvemos a los gigantes». Este hecho cambió radicalmente el perfil psicológico del sospechoso. Los detectives se dieron cuenta de que no buscaban a un cazador furtivo que mataba a un turista por robar, ni a un drogadicto cualquiera. El asesino era un fanático. Llevaba litros de productos químicos en el maletero para convertir a un hombre en un trozo de madera, y al mismo tiempo declaraba su amor por la naturaleza. No se limitó a esconder el cuerpo, creó un monumento. Robert era metódico, paciente, y tenía fuerza física suficiente para transportar pesados contenedores de productos químicos por los senderos del bosque. Un análisis de la geolocalización de las ventas mostró que, además de Yurica, se compraron lotes similares de resina a través de anuncios privados en las localidades de Arcata y Fortuna. El asesino trató de dispersar las compras para no levantar sospechas, pero su necesidad de enormes cantidades del material específico dejó un claro rastro en papel que empezó a sacar de la oscuridad la investigación 10 años después. El 2 de diciembre de 2021, la investigación, que comenzó con un hallazgo en el bosque, condujo a un grupo de detectives a la tranquila y casi bucólica localidad de Ferndale. Conocido por sus casas victorianas y sus mañanas de niebla, este lugar parecía ser todo lo contrario de los tétricos barrios bajos de Humboldt Park. Sin embargo, la dirección, identificada gracias al análisis de las bases de datos de vendedores de polímeros y propietarios de camionetas usadas, apuntaba a las afueras de la ciudad, donde el asfalto se convertía en un camino de tierra roto que conducía a una granja abandonada. El objeto de interés era una casa que perteneció a Marcel Brand, un hombre que cumplió 45 años en 2011. Para los lugareños, era un fantasma incluso antes de su desaparición. Los vecinos interrogados por la policía aquella mañana
describieron a Brand como un recluso de mirada pesada y vidriosa. Antiguo taxidermista que había perdido su licencia por manipulación poco ética de residuos biológicos, vivía detrás de una valla alta y rara vez salía. Una de sus vecinas, la señora Gable, de 70 años, dijo al investigador que Marcel tenía una filosofía extraña, casi religiosa, sobre la muerte. Recordó una conversación que tuvo lugar unos meses antes de la desaparición de Alan Meyer. Brand estaba de pie junto a su valla, observando cómo unos operarios cortaban una rama podrida de roble. Dijo: «La gente vive demasiado deprisa, se alborota y luego muere de un modo repugnante. Se pudren y estropean la tierra. Esto no está bien. La belleza debe ser capturada, no entregada a los gusanos». En su momento, la mujer no dio importancia a esto, tachando las palabras de excentricidades de un hombre solitario, pero ahora estas frases sonaban como un manifiesto. Marcel Brand desapareció del radar de los servicios sociales y de Hacienda en 2015. Su casa llevaba 6 años tapiada. El correo se amontonaba en el buzón hasta que dejaba de entregarse y el patio se convertía en un matorral de zarzamoras. Oficialmente, se consideraba que se había marchado o había muerto sin parientes. A las 10:30, una unidad especial de la policía recibió permiso para entrar en la casa por la fuerza. La puerta del taller, situado en un garaje independiente detrás de la casa, estaba cerrada con un pesado candado que hubo que cortar con unas tijeras hidráulicas. Al abrir la puerta, los policías recibieron en la cara el olor a aire viciado, mezclado con el penetrante y dulzón aroma del formol y los viejos productos químicos. Dentro, la habitación estaba completamente a oscuras, solo iluminada por los haces de las linternas tácticas. Parecía como si el tiempo se hubiera detenido aquí. En las estanterías había frascos de líquidos turbios y, sobre un banco de trabajo, herramientas para trabajar la madera y los huesos. No era un simple taller, sino el laboratorio de un fanático. En un rincón había un maniquí envuelto en plástico y las paredes estaban cubiertas de detallados mapas anatómicos, no de animales, como cabría esperar de un taxidermista, sino de personas. Durante el registro, que duró más de 5 horas, el detective Richardson encontró un grueso cuaderno de bocetos encuadernado en cuero negro bajo una pila de periódicos viejos. Era la prueba clave que unía la teoría a la realidad. Las páginas del álbum estaban llenas de dibujos a grafito de un detalle increíble. Marcel Brand era un artista de talento, pero su talento estaba al servicio de su imaginación morbosa. Las primeras páginas datan de 2010. Representaban intentos de encajar pequeños animales, ardillas, pájaros, en la veta natural de la madera. Pero luego las ambiciones del autor crecieron. Los dibujos se hicieron más complejos. En una página fechada en agosto de 2011, la policía vio un boceto que les heló la sangre. Era un diagrama detallado de un cuerpo humano erguido dentro del tronco hueco de una secuoya. El dibujo se titulaba Simbiosis. El autor lo había calculado todo: el ángulo del cuerpo, la posición de los brazos, incluso los puntos de perforación para inyectar conservantes. En los márgenes se habían hecho anotaciones con letra pequeña. La temperatura de reacción es crítica. Es necesario enfriar. El sujeto debe estar vivo para preservar la expresión natural de los músculos faciales. Esto explicaba por qué Alan fue vertido vivo. Brand quería capturar el momento de la vida, no de la muerte. En la página siguiente había un boceto llamado Espécimen número 1. La cara en el dibujo tenía un sorprendente parecido con Alan Meyer. Los mismos pómulos, la misma forma de la barbilla. Al parecer, Brand observó a su víctima antes del secuestro, o hizo un boceto ya en el proceso de preparación de la instalación. La leyenda bajo el dibujo decía: silencio logrado, sueño eterno en el corazón de un gigante. Pero lo más aterrador era que el álbum no terminaba con Alan. A continuación venían bocetos con los títulos Muestra número 2 y Muestra número 3. Eran menos detallados. Algunos eran simples bocetos de lugares del parque marcados con cruces. Esto indicaba que Marcel Brand no pensaba detenerse.
veía el bosque como su galería personal y a las personas como material para crear lo que él consideraba un arte perfecto. Además del álbum, los expertos forenses encontraron en el taller restos de la misma resina epoxi amarilla producida por Marine Clear Cast y latas vacías de pigmento ocre. En el suelo, cerca del banco de trabajo, había un viejo mapa del parque Humboldt Redwoods. En él, un marcador rojo marcaba con un círculo la zona del Shadow Bowl, exactamente donde desapareció Alan. El taller de Marcel Brand era el lugar donde la locura tomaba forma. Aquí planeaba sus crímenes, aquí soñaba con crear un bosque eterno de personas. Pero el propio guardián no estaba aquí. La casa parecía abandonada, con las cosas cubiertas de polvo. Los investigadores tenían que averiguar dónde había ido a parar el hombre que se consideraba el salvador de la belleza humana, y si había conseguido crear otras exhibiciones que el mundo aún no conocía. El descubrimiento de los bocetos convirtió la investigación en una carrera contrarreloj, porque en el papel figuraban otras fechas, posteriores a 2011. El 5 de diciembre de 2021, el equipo de investigación dirigido por el detective Richardson regresó a la oficina, cuyas paredes estaban ahora cubiertas de fotocopias de páginas del cuaderno de bocetos de Marcel Brand encontrado. Lo que en un principio habían parecido los desvaríos de un artista loco, adquirían ahora una lógica clara y aterradora. Analizando los bocetos titulados Muestra número 2 y Muestra número 3, los forenses llegaron a la conclusión de que Alan Meyer solo formaba parte de un plan mucho más amplio. Marcel Brand no se limitaba a enterrar cadáveres, estaba creando una exposición. En sus notas, se refería al bosque como una galería y a las viejas secuoyas quemadas desde el interior como moldes naturales para la fundición eterna. Según un perfil elaborado por conductistas de la Oficina Federal de Investigación, Brand operaba exclusivamente en la temporada muerta, a finales de otoño o en invierno, cuando las rutas de senderismo estaban cerradas por la lluvia y la amenaza de desprendimientos. Esto le proporcionaba semanas y a veces meses de absoluta soledad en el sector de Bull Creek. Buscaba árboles concretos, los llamados plumas de ganso. Se trata de secuoyas gigantes cuyo núcleo se quemó durante incendios forestales hace siglos, formando cuevas naturales protegidas por una gruesa corteza. Para Brand, eran sarcófagos ya hechos. Todo lo que tenía que hacer era colocar el objeto en su interior y rellenar la entrada con polímero. El 7 de diciembre, a las 7 de la mañana, un equipo combinado de 20 oficiales, reforzado por ingenieros con radar de penetración terrestre, partió hacia la zona de Shadow Bowl. La tarea no tenía precedentes: revisar todos los árboles con indicios de cavidad en un radio de 1 milla desde el lugar donde se encontró a Alan. El radar de penetración terrestre, que suele utilizarse para encontrar servicios subterráneos o yacimientos arqueológicos en el suelo, tuvo que adaptarse para escanear troncos en vertical. Los operarios configuraron los dispositivos para buscar anomalías de densidad que difirieran de la estructura de la madera viva o podrida. El trabajo avanzaba lentamente. El bosque, que en verano parecía un majestuoso templo de la naturaleza, tenía un aspecto amenazador en la niebla de diciembre. Cada árbol parecía sospechoso. Los operarios colocaron sensores en la corteza y echaron un vistazo a los monitores, pero las primeras 4 horas de búsqueda solo arrojaron resultados falsos. Los aparatos registraban acumulaciones de agua, nidos de roedores o piedras incrustadas en las raíces. El radar no era una garantía al 100%, ya que la gruesa y húmeda corteza de las secuoyas apantallaba la señal, creando importantes interferencias. El riesgo de pasar por alto otro cuerpo era extremadamente alto, por lo que cada zona sospechosa se inspeccionaba además visualmente, buscando signos de intervención artificial, acumulación de resina no natural o marcas de perforación. Alrededor de las 14 horas y 30 minutos, el grupo llegó a la ladera oriental marcada en uno de los croquis de Brand con una cruz sin firma. Allí, entre los densos helechos, se alzaba una majestuosa secuoya de 4 metros de diámetro en la base. El árbol parecía absolutamente sano.
Su copa se perdía en la niebla a una altitud de 300 pies. Sin embargo, en el lado norte, oculto del sendero por los arbustos, el tronco mostraba una cicatriz de incendio característica, una estrecha hendidura que parecía estar cubierta de musgo y telarañas. El operador del GPR movió el sensor a lo largo de esta hendidura. En la pantalla del aparato apareció un punto claro y geométricamente correcto. La señal mostraba que en el interior del árbol, tras una capa de corteza y madera de 10 centímetros de grosor, había un material de densidad uniforme y ultraelevada que impedía el paso de las ondas de radio. No era un hueco vacío, era un monolito. Las lecturas de densidad coincidían perfectamente con las obtenidas durante el escaneado del sarcófago de Alan Meyer. El jefe de la operación ordenó una prueba invasiva. El técnico sacó un taladro inalámbrico con una larga broca para madera. El sonido de la herramienta al morder la corteza rompió el silencio del bosque, haciendo que los pájaros salieran volando de las ramas. Durante los primeros 5 centímetros, el taladro avanzó con facilidad, arrojando astillas rojas de corteza. Después, la resistencia cambió drásticamente. La herramienta empezó a producir un sonido más agudo, típico de la perforación de plástico duro. Cuando el técnico volvió a sacar el taladro, todos los presentes se quedaron helados. En lugar de madera oscura o podredumbre, alrededor de la espiral de la herramienta se había enrollado una espiral fina y translúcida de color amarillento. Era el mismo polímero epoxi modificado, Marine Clear Cast. Uno de los detectives iluminó el orificio taladrado con una potente linterna táctica. El haz de luz, una vez dentro, rompió en la espesura fangosa y las profundidades de la madera brillaron momentáneamente con una tenue luz ámbar. No había ninguna duda. Este árbol también estaba lleno. Llevaba años en pie. Miles de turistas habían pasado por allí. Los guardas forestales habían dirigido visitas guiadas, sin sospechar siquiera que otra víctima se ocultaba tras la capa de corteza, en el corazón de un organismo vivo. Marcel Brand creó su museo delante de las narices de las autoridades. Utilizó árboles centenarios como las cajas fuertes más seguras del mundo, convirtiendo el bosque en un cementerio donde las lápidas seguían creciendo y respirando. El descubrimiento confirmó la naturaleza en serie de los crímenes. Ahora la policía sabía que los bocetos del álbum no eran fantasías, sino una lista de inventario. La única pregunta era cuántas más de estas pruebas escondía Humboldt Park y si ya se habían realizado todos los puntos del mapa de Brand. El sol empezó a ocultarse tras las crestas, sumiendo el bosque en la oscuridad, y en este crepúsculo las majestuosas siluetas de las secuoyas ya no despertaban admiración. Parecían guardianes mudos de un terrible secreto. La operación se suspendió hasta mañana, pero el lugar estaba rodeado de cinta adhesiva, sabiendo que mañana tendrían que abrir otra cápsula del tiempo. El 8 de diciembre de 2021, el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares, AFIS, produjo una coincidencia que cerró por fin el círculo en la investigación del caso Shadow Bowl. Las huellas tomadas de los botes de productos químicos de un taller abandonado de Ferndale coincidían perfectamente con la huella dactilar de un paciente que figuraba en la base de datos de personas desaparecidas y no identificadas con el nombre en clave de John Doe número 64. Resultó que Marcel Brand ni había muerto ni había huido a otro país. Llevaba 5 años ingresado en el Hospital Psiquiátrico Estatal de Napa, un centro cerrado para personas con trastornos mentales graves, situado a solo 300 kilómetros al sur del lugar del crimen. Según los informes médicos, el 12 de febrero de 2016, unos patrulleros lo encontraron en la mediana de la autopista 101. Caminaba, llevaba ropa sucia, estaba deshidratado y sumido en un profundo estupor catatónico. Tenía quemaduras químicas antiguas en las manos. Como el hombre no respondía a las preguntas y no llevaba ningún documento, fue ingresado en la clínica en calidad de desconocido. Durante 5 años no pronunció una sola palabra. El 10 de diciembre de 2021, el detective Richardson
acompañado de la principal psiquiatra de la clínica, la doctora Elisa Wong, entró en el pabellón de alta seguridad. Marcel Brand, que en aquel momento ya tenía 55 años, estaba sentado en una silla junto a la ventana enrejada. Parecía mucho mayor que su edad, pelo gris, mejillas hundidas y una mirada completamente perdida dirigida a un único punto de la pared blanca. Los intentos de establecer contacto verbal fueron inútiles. Brand ignoró las preguntas sobre su nombre, el taller y el bosque. Entonces, el detective sacó una fotografía de una carpeta que habían tomado los expertos forenses en el lugar de la caída de la secuoya candelabra. La foto mostraba un primer plano del rostro de Alan Mayer, congelado en el polímero amarillo, iluminado por el sol. Richardson colocó silenciosamente la fotografía sobre la mesa, delante del paciente. La reacción fue instantánea. Las pupilas de Brand se dilataron y su respiración se volvió agitada. Extendió una mano temblorosa y pasó el dedo por la superficie brillante de la fotografía, como si intentara sentir su textura. La doctora Wong señaló en su informe que era la primera vez que veía al paciente mostrar emociones durante toda la observación. Sus labios se movieron y pronunció su primera frase en voz baja, ronca por el largo silencio. No era una confesión de asesinato. ¿Por qué mira esto con horror?, preguntó, sin levantar la vista hacia el detective. Usted ve la muerte y yo veo la salvación. Cuando el detective le preguntó por qué lo hacía, Marcel respondió con un monólogo que luego se incluyó en la causa judicial como prueba de su completa pérdida de contacto con la realidad. La gente es débil. Viven un momento y luego se pudren en la tierra húmeda. Se los comen los gusanos, se convierten en tierra. Es repugnante. Les di una oportunidad para la eternidad. Ahora forman parte de los gigantes. Permanecerán en pie 1000 años mientras el bosque esté vivo. ¿No es eso lo que quería? Ese tipo con el micrófono buscaba el silencio absoluto. Le di el silencio más puro del mundo. Se convirtió en el corazón del árbol. Ahora puede oír cómo crecen las raíces. Estas palabras confirmaron las conjeturas de los investigadores. Brand no se limitaba a rastrear a las víctimas. Las escuchaba, estudiaba sus deseos y los interpretaba perversamente a través del prisma de su filosofía enferma. Para él, no se trataba de un asesinato, sino de un acto de simbiosis, término con el que firmaba sus bocetos. Tras este monólogo, Marcel Brand volvió a enmudecer y regresó a un estado de catatonia, del que los médicos fueron incapaces de sacarle. Mientras tanto, en el depósito de cadáveres del condado de Humboldt, se decidía el destino del cuerpo de Alan Mayer. Patólogos y químicos realizaron una serie de experimentos con muestras de polímero, tratando de encontrar un disolvente que pudiera destruir el epoxi sin dañar el tejido biológico. La conclusión fue decepcionante. A lo largo de 10 años, el compuesto industrial Marine Clear Cast había penetrado tan profundamente en los poros de la piel y en la estructura de la prenda que se había hecho uno con el cuerpo. La eliminación mecánica de la resina habría supuesto la destrucción real de los restos. La familia de Alan, incluido su hermano Eric, se enfrentó a una terrible disyuntiva: incinerar el bloque junto con el polímero, lo que requeriría un horno industrial especial debido a la toxicidad de la combustión del epoxi, o enterrarlo en el estado en que fue encontrado. Tras difíciles consultas, la familia decidió conservar a Alan intacto. El funeral tuvo lugar el 20 de enero de 2022 en el cementerio de Colma, un suburbio de San Francisco. Fue una ceremonia privada. Hubo que encargar el ataúd de acuerdo con los planos individuales. Era más ancho y profundo que el ataúd estándar para acomodar el fragmento de tronco con el cuerpo. El peso total de la estructura superaba las 400 libras, por lo que se necesitó un mecanismo de elevación especial para bajarlo a la tumba, en lugar de correas ordinarias. Eric Mayer estaba de pie junto a la fosa abierta, sosteniendo la vieja grabadora de su hermano, la que habían recortado del sarcófago. No la encendió. El silencio del cementerio
solo roto por el sonido del viento procedente del océano, parecía una burla siniestra del sueño de Alan. Su búsqueda del ruido cero tuvo éxito, pero el precio de esta paz fue absoluto. El parque Humboldt Redwoods volvió poco a poco a la normalidad. Las rutas de senderismo se abrieron en la primavera de 2022. Sin embargo, el sector de Shadow Bowl se eliminó de todas las guías y los senderos que conducían a él se cerraron con el pretexto de la restauración del ecosistema. Los guardabosques saben la verdad. Aún hay árboles gigantes con cicatrices en la corteza, en las profundidades del bosque. Se comprobaron con georradar, y los que contenían objetos expuestos se marcaron con balizas especiales, pero no se talaron. La retirada de los cuerpos se consideró técnicamente imposible y éticamente controvertida. El bosque siguió siendo una galería, y Marcel Brand, encerrado en una habitación blanca del hospital, sigue creyendo que es el único que ha comprendido la verdadera esencia de la eternidad.